Vamos a estudiar la lección número 4, la lección del folleto de escuela sabática. En este trimestre estamos estudiando o nos estamos refiriendo a cómo estudiar la profecía bíblica. Y para esto, pues se está presentando distintos símbolos de distintas maneras en cómo podemos nosotros estudiar la profecía bíblica. En esta lección número 4, el título es Las naciones y la primera parte, porque bajo el título de las naciones estudiaremos esta, la de esta semana y la próxima semana que también serán las naciones. O sea, que utilizando el surgimiento de las naciones o cómo han existido las naciones, cosas que tienen que ver con los pueblos, con las naciones, eso nos sirve también para estudiar la profecía bíblica. En el libro de Apocalipsis se presenta al final del libro declaraciones que llegan a ser el revés de el inicio del libro de Génesis. Al principio, en el libro de Génesis, Dios presenta mm, un mundo naciente, un mundo perfecto, un mundo en armonía, el habitante que Dios creó, Adán y Eva, con su creador, con Dios. Y todo era perfecto. El hombre tenía un hogar perfecto, el jardín del Edén. Tenía el árbol de la vida, un árbol que Dios había creado para beneficio del ser humano y para ayudarle en, el, en su vida, en su vida física también Dios había creado todo lo que el hombre necesitaba para comer, árboles hermosos, semillas que daban los nutrientes que el hombre necesitaba y un ambiente en paz entre Dios y el hombre. En Apocalipsis, al final del libro, se presenta también un mundo nuevo y perfecto donde se dice que no hay más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas estas cosas pasaron. Así que entre Génesis y el Apocalipsis se habla de un mundo que se origina perfecto, hermoso, en paz, en amor, y en Apocalipsis se habla de un mundo restablecido en paz y en amor. Pero en el transcurso del Génesis al Apocalipsis, en la Biblia se presenta la historia de cómo el mal entró a la tierra y cómo fue que el mal comenzó a existir. Y también se presenta bajo las naciones que en la tierra han vivido la lucha entre el bien y el mal, cómo Dios va actuando para que el ser humano conozca de Dios, del amor de Dios, de la vida que Dios le brinda al ser humano, vida que el hombre perdió por causa del pecado. También se presenta la lucha de Satanás dirigiendo el mal para obstaculizar lo que Dios quería hacer eh, para la redención del hombre y para que en la tierra no existiera más pecado, ni más maldad, ni más odio, ni tampoco más muerte. Después de la creación, cuando el hombre peca, Dios se ve obligado a sacar al hombre del jardín del Edén. Sin embargo, preserva al jardín del Edén, impide que el hombre pueda volver al jardín del Edén y a este lugar que fue el hogar,
este lugar que fue el hogar del ser humano que perdió por causa del pecado, Adán y Eva, y después ellos con sus hijos venían a hacer sacrificios y a adorar a Dios y a pedir que el mundo pudiera ser restablecido. Pero lejos estaban de pensar Adán y Eva todo el tiempo que transcurriría sin que este mundo pudiera o llegara a ser restablecido. A grandes rasgos, ya vimos en el Génesis y en el Apocalipsis el resultado final, pero cómo ha sido el proceso, bueno, eso es lo que estamos estudiando en este folleto y también o en esta lección de esta semana y también en la semana que viene. Después del pecado, y después de la destrucción del mundo por causa del diluvio, porque el hombre se fue a la maldad y el diluvio destruyó toda, todo ser humano menos Noé y su familia. Dios había dicho cuando creó al hombre que debía esparcirse y llenar toda la tierra. Después de el diluvio, surgió un hombre que se llamó Nimrod. Nimrod llegó a ser el líder, un hombre que se rebeló contra Dios y en la Biblia se presenta como poderoso cazador, vigoroso cazador. Llegó a ser un líder que se vendió al pecado y al mal y haciendo o actuando al revés de lo que Dios había dicho, pues convenció o dirigió a los habitantes de la tierra en su tiempo en hacer una ciudad y en hacer una torre que llegara al cielo, para no ser esparcidos en la tierra y para aglomerarse en una ciudad y en un monumento que era la torre, para que su nombre se, eh, se estableciera, para tener un nombre. Nimrod, el poderoso cazador, es el inicio. No vamos a decir que es el inicio, porque antes del diluvio los hombres también tenían sus conglomerados para vivir, pero fue el inicio de las ciudades que se levantan en rebeldía contra Dios. Hay una pregunta que está en los títulos o los temas que se tiene que ver para el domingo. Está al final de la nota que dice, ¿por qué el pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que percibimos? ¿Cómo podemos resguardarnos de este rasgo tan humano? El pecado es sutil porque poco a poco va separando al hombre de Dios y va entrando el mal y va entrando la mentira. ¿Cómo podemos escaparnos? Pues siguiendo a Dios y obedeciendo a Dios, entregando nuestras vidas a Dios. Después de Nimrod y cómo los habitantes de la tierra fueron esparcidos, la Biblia dice que se fueron los seres humanos a poblar distintos lugares de la tierra. Así llegaron a existir las ciudades, estado, llegaron, ciudad de estado significa que una ciudad tiene un líder. El líder de la ciudad era su rey. Cada ciudad tenía su rey, por eso ciudad-estado. El mundo se llenó en la tierra de ciudades de distintas naciones
distintas lenguas, y así fue como se pobló el mundo después de, de lo que sucedió con la torre de Babel. Dios llamó a un hombre que se llamó Abraham y le pidió que saliera de su ciudad. La ciudad de donde vivía Abraham era Ur de los Caldeos. Y Dios le dijo a Abraham que saliera de la ciudad al lugar donde él lo iba a establecer. La razón, porque el mundo se había dado a la idolatría. Buscaron dioses, los fabricaron y los adoraron. En vez de adorar al Creador que hizo al hombre, el hombre se hizo dioses y adoró a los dioses que él mismo se había hecho. Así, de Abraham, Dios lo llama aparte, hace su pacto con Abraham, hace su pacto con Isaac, hace su pacto con Jacob y trae a la existencia Dios a la nación de Israel. Israel tenía a Dios como su rey. Dios era el gobernante y Dios usaba al profeta o a la persona que él establecía como juez o sacerdote para que representara a Dios en la tierra y para que enseñara al hombre lo que debía hacer. Cuando Israel comenzó a desarrollarse, comenzó a crecer después de sus luchas contra el pecado eh, y sus luchas para mantenerse y para estar bajo la dirección de Dios. Cuando llegó a la existencia Samuel, que fue profeta, que fue sacerdote y que fue juez, ya cuando Samuel se hizo viejo, entonces los israelitas pidieron a Samuel que les diera un rey. Ese rey que ellos querían no estaba de acuerdo con lo que Dios decía. La razón por lo que los israelitas pidieron un rey era para ser igual que las demás naciones. Las demás naciones tenían eh, al, al rey, pues ellos también querían tener un rey. Pero Dios quería él ser el rey de Israel, porque a través de los preceptos, de los mandamientos, de las bendiciones que Dios le daba a Israel, las demás naciones que no obedecían, ni seguían, ni conocían a Dios, al Dios verdadero, al yo soy, el Dios de vida propia, el Dios de la creación, pues Dios quería que los israelitas se establecieran y enseñaran a las naciones quién era Dios. Pero ellos se rebelan, piden rey. Pero lo más importante es que en la tierra hubiera algo que fuera un fiel exponente del carácter de Dios. Eso fue lo que llegó a ser Jesús en la tierra, porque como que las naciones de la tierra se rebelaron contra Dios. El mismo Israel pidió ser una nación igual que las demás, y por buenos que ellos fueran, por buenos que fuera el rey que tuvieron, pues el pecado prevalecía. En la Biblia se habla de un rey bueno, un rey que representa al Mesías, que es el rey David. Sin embargo, está la historia de David y de la esposa, voy a decir así, de Uría Eteo, le voy a dar ese nombre, como
David pecó, arrastró a la esposa de David, de Uría Eteo, para que fuera su esposa, siendo ella de otro hombre, entonces se cometió crimen y se cometió adulterio. Y Betsabé llegó a ser eh, algo malo en la historia. Por bueno que haya sido reinado, siempre era malo. La historia bíblica habla de Israel como nación y todo lo mal que se hizo. El único exponente que llegó a ver en la tierra que representara dignamente el carácter de Dios fue Jesús, el único que reflejó a Dios. Eh, vamos a mirar ahora para qué Dios llamó a Abraham y lo estableció como un pueblo. Lo principal era que las naciones de la tierra, al irse a la idolatría y adorar las obras de ellos, las naciones de la tierra no guardaron los preceptos de Dios ni los mandamientos de Dios. Cuando Dios llama a Abraham y llama al pueblo de Israel, Dios levanta en los israelitas un pueblo para que guardara los preceptos de la ley de Dios. Y al guardar los preceptos de la ley de Dios, ellos se hacían diferentes a las demás naciones, porque las leyes de Dios, donde están los 10 mandamientos y las leyes que Dios le dio a Moisés, iban a ser la grandeza de ese pueblo que sería eh, gobernado por Dios. Pero está lo que dije hace un momento. Ellos se rebelan contra Dios, piden tener un rey y por medio de ese rey ellos seguirían imitando a las demás naciones. Y entonces llega el momento en que eh, la misma ciudad, el mismo pueblo de Israel se va a la apostasía, porque aunque tenían el santuario con ellos y tenían el templo de Dios con ellos, que enseñaban los estatutos de Dios, las leyes de Dios y la esperanza de salvación de la humanidad, ellos se fueron al camino opuesto. El camino opuesto es que en vez de seguir la justicia, lo que siguieron fue el pecado. Y aquí miramos en esta lección cómo en el estudio de las naciones o de algunas naciones que existieron en la tierra, se recrudece la batalla entre el bien y el mal. Dios enseñando a través de sus hijos y a través de Jesús quién es Dios, cuál es el carácter de Dios y enseñando una vida sin pecado para el restablecimiento de la tierra y para que el mal no aumentara en la tierra, lo que se enseñó fue, o lo que sucedió fue, que la gente se olvidó de Dios y se alejó de Dios. Después que el mundo siguió eh, en su progreso en las naciones, siguieron saliendo distintas naciones en la tierra y el mundo se llenó de los gobernantes de los gentiles. Los gentiles era el nombre que los israelitas le daban a las demás personas que no eran judíos. Ellos eran Israel, se llamaban el pueblo de Dios. Las demás naciones, todos los que no conocían ni adoraban a Dios. Dios quería que los israelitas
lo, lo representaran. Pero ellos al revés fueron guiados y siguieron a los gentiles, siguieron a los reinos del mundo, a las naciones que se establecieron, a tal manera que ellos fueron llevados cautivos a Siria, después a Babilonia, fueron llevados cautivos. En una comparación de las naciones de la tierra con la iglesia, porque Dios levanta una iglesia que representara a Dios. El pueblo de Israel, que Dios lo levanta para hacer bendición de las naciones, es seducido y ellos finalmente rechazaron hasta el Mesías que Dios les envió. Dios levanta en la iglesia, levanta su iglesia en la tierra. Ahora el pueblo que representaba delante de las naciones a Dios era la iglesia. La iglesia fue perseguida por las naciones del mundo que se rebelaban contra Dios. Y la iglesia, bajo la persecución, floreció porque estaban en las manos de Dios y eran santos y obedecían a Dios. Hasta que llegó un momento que llegó en el Imperio Romano, vino un gobernante que se llamó Constantino y ese gobernante hizo una profesión de hacerse cristiano, aunque nunca llegó a ser cristiano, ni nunca se bautizó, pero fue un gobernante que le dio prioridad al cristianismo. Estableció al obispo de Roma como jefe de la iglesia, el principal obispo de la iglesia cristiana, y llegó así a esparcirse dentro de las naciones una iglesia que dejó de ser perseguida y se unió en las distintas naciones bajo la dirección del líder religioso, se une a las otras naciones, se pone sobre las demás naciones y entonces llega el momento en que la iglesia se pone al frente del Estado. Se une el Estado con la iglesia y al frente de los estados persigue entonces a los hijos fieles de Dios. Y eso prevaleció en la Edad Media, bajo la Iglesia Católica, que el Papa llegó a ser sobre los reyes de Europa. Ellos guiaban y perseguían a los hijos de Dios porque no seguían el camino de apostasía que ellos habían seguido. Y así se levantan dentro de las naciones pueblos que persiguen a Dios y persiguen a los hijos de Dios. Pero Dios levanta, yendo un poquito hacia atrás, para contrarrestar la influencia del mundo y de la adoración y del pecado. Dios levanta una iglesia y esa iglesia llegaría a ser o debía ser una luz para los gentiles. Y aquí es donde Cristo viene y al frente de la iglesia cristiana, o que Él establece la iglesia cristiana, se levanta una iglesia para que al seguir los preceptos de Dios, las leyes de Dios, obedecer a Dios y aceptar el plan de la redención que Dios dio para redimir a la humanidad, Dios establece su iglesia de la misma manera que había establecido a la nación de los israelitas. La nación de los israelitas
Finalmente se rebeló contra Dios, dejó de ser el pueblo de Dios y la iglesia de Dios, que Dios la dio para que, al igual que los israelitas, fueran una luz para la humanidad y la iglesia, que llegara un momento que dijera a, a su pueblo que está esparcido en todo el mundo, que escuchara a Dios y que dejara la confusión y que sirviera a Dios, la iglesia escucha entonces la voz de Dios que llama a sus hijos a través de la predicación del Evangelio. En el desarrollo de las naciones humanas, en las distintas naciones que se levantan, los distintos pueblos, imperios que se levantan, desobedecen a Dios, Dios levanta a la iglesia, llama al mundo a buscar a Dios, a seguir a Dios, pero en la misma lucha que hay entre las naciones, así como pasó con Israel, que Israel fue llevado al pecado, también la iglesia es llevada al pecado. Finalmente, se presenta en el libro de Apocalipsis que Dios llama a un pueblo para que predique un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el mensaje que se debía predicar era adorar al Creador, guardar los mandamientos de Dios, salir de Babilonia. Babilonia significa confusión. Así como Babilonia llevó cautiva a la nación israelita, así también Babilonia espiritual lleva cautiva en el pecado, en la mentira, en la enseñanza falsa a la humanidad y al presunto pueblo de Dios. Pero Dios tiene un pueblo esparcido en todas las naciones. Dios levanta entonces a ese pueblo para que predique un mensaje, el mensaje de Apocalipsis 18, que habla que Babilonia cayó y Dios dice a su pueblo, salid pueblo mío. Finalmente, el pueblo de Dios sale de Babilonia, se une con el pueblo de Dios que les da el mensaje que Dios envía y la iglesia de Dios es triunfante. Antes de llegar al momento final de la iglesia de Dios triunfante, lo dejamos aquí porque en la próxima semana seguiremos analizando las naciones y las luchas entre el bien y el mal. Pero lo que se asegura en esta lección es lo que dijimos al principio. Dios crea un mundo perfecto, el mundo perfecto se echó a perder por causa del pecado, Dios interviene, levanta un pueblo, levanta una iglesia que entre las naciones predica la palabra de Dios y Dios tiene un pueblo que le sigue y la tierra será finalmente restablecida, renovada y volverá a estar como en el principio en paz con Dios. La semana que viene seguiremos en nuestro estudio de las naciones para entender las profecías bíblicas.